Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este concepto de límite. Ya habíamos visto lo que es el límite, los laterales y el concepto de límite en sí. Entonces vamos a continuar, pero aplicando un poco más de complejidad a la aplicación del límite o poder desarrollar los límites. Y para eso hoy día vamos a hablar tanto de cambio de variable como límites trigonométricos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ahora nosotros sabemos calcular ciertos límites que son relativamente fáciles, pero en general los límites tendríamos la forma que era una aproximación a un cierto valor. Podríamos decir que lo estamos acercando a un cierto valor de x definido, 3, 2, menos 1, lo que fuese, y queríamos ver cómo una función determinada, en este caso f de x, se comportaba cerca de esa localidad. Entiéndase que teníamos la función f de x, podría ser cualquier tipo de función, y lo que lo estamos preguntando es, cercano a x0, ¿cómo se comporta la función? O en palabras muy simples, ¿qué valor tendría que tener más o menos esa función? Entonces las primeras funciones que hacíamos era simplemente reemplazar. Entendíamos que no estábamos calculando en sí el valor real, sino que cómo tendría el número por la derecha o la izquierda. Después habíamos definido los límites laterales, habíamos dicho cómo poder calcular y cómo representar los límites laterales, que era simplemente agregando un más o un símbolo menos en la parte superior derecha del número al que queríamos determinar el límite. Más significaba que eran números mayores que él, que venían por la derecha, y el símbolo menos representaba elementos que venían por la parte izquierda de él. ¿Ya? Ahora, lo que va a pasar, y ya nos dimos cuenta, que hay ciertos límites, ejemplo, el x cuadrado menos 1 partido en x menos 1, que va a depender mucho de a qué valor lo estamos acercando. Podría ser 0 y simplemente llegar y reemplazar, pero hay otros en el cual se pueden indeterminar, en el caso del 1. Pero aún así se podía calcular el límite. Gracias a todos los procedimientos que habíamos visto antes en las unidades anteriores, para poder desarrollar esta función, llegamos a la idea general de que se podía simplificar en cierta manera, ya que el numerador tenía una suma por su diferencia, y podríamos eliminar estos dos elementos, pero con la salvedad que recordar que el x nunca podría ser 1. Y eso es lo que pasaba, que el límite lo asegura que no es 1. Se acerca, pero no es. Puede ser cualquier número menos 1. Entonces ahí simplemente nos quedaría este límite. Y ahora simplemente habría que reemplazar. Pero van a haber funciones en las cuales ni siquiera de esa forma vamos a ser capaces de poder calcular el límite. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día en la clase de hoy. Cómo poder resolver ciertos límites con funciones que ya no aplican ni siquiera esa simplificación o algún procedimiento simple para poder obtener eliminar esa restricción de la función. Y para eso podríamos considerar el siguiente ejemplo, ese límite, cuando tiende a 0. Hay que fijarse que dentro primero de este límite hay una función trigonométrica, que ya hemos trabajado con funciones trigonométricas. Podríamos observar solamente la parte roja y definir que cuando el x tiende a 0, primero se indetermina el argumento 1 partido en 0. Ya con eso ya nos damos cuenta que se indetermina en cierta manera. Lo segundo es que podríamos aún así ver el comportamiento. Es decir, ya, ¿qué pasa si se acerca a 0 pero no es 0? Si se acercara a 0 me quedaría algo muy grande, infinito adentro. Pero no sabemos con exactitud qué tan infinito va a ser. ¿Por qué? Porque la función seno hay que recordar que es periódica. Entonces, aunque sea infinito, aunque esté en la zona de acá, puede que tenga valores 1 o menos 1, o 0, o entre medio. Entonces realmente no sabemos de cierta manera el comportamiento. También está multiplicado por 0, entonces también ese es un factor que está aportando en cierta manera a la función.
Entonces, los tenemos que validar de otras herramientas para poder calcular de mejor manera, aunque sepamos la respuesta intuitivamente, poder validarla matemáticamente. Y para eso tenemos que encontrar otras técnicas. La función anterior es de esta forma. Si uno la piensa bien, tiene que pensar primero que tenemos una función seno. Y que la función seno, independientemente del argumento que tenga, la función está determinada a tener este comportamiento. Sí o sí, siempre. Independientemente del argumento. Porque ya habíamos visto que el factor de decir que es más grande o más baja va a ser la amplitud de la función trigonométrica. Habíamos hablado, no tiene un desfase. Puede cambiar, sí, podría cambiar esto, como la cantidad de vueltas que hay en un determinado espacio, que es la frecuencia, pero sí o sí va a tener esa forma. Ahora, al estar multiplicada por un x, esa función seno lo que va a pasar es que a medida que se acerque al cero, para números muy grandes, lo que va a pasar es que va a funcionar como una amplitud. Ese x podría ser un 10 y va a ser 10 seno de 1 partido en 10. Entonces va a empezar a aumentar la amplitud de la función seno, pero a medida que se acerca a cero, va a disminuir, porque 0, hay algo. La amplitud va a disminuir hasta llegar a cero. Y como la pregunta es cómo vale el límite de la función cuando tiende a cero, la respuesta sería cero. Pero no podríamos hacer eso con todas las funciones y tampoco tenemos la experiencia clara para poder calcular y dibujar toda la función. Entonces hay un teorema que es sumamente importante, que es el teorema del acotamiento, o mejor conocido acá en Chile como el teorema del sándwich. ¿Por qué se llama el teorema del sándwich? Bien simple. Vamos a hacer agregar una hoja. Y es por lo siguiente. Si nosotros tenemos el plano cartesiano, vamos a dejarlo ahí, el y y el x. Ya. Y definimos tres funciones. Vamos a definir la f de x. Vamos a definir la g de x. Ya. Y vamos a definir la h de x. El teorema del sándwich lo que nos dice es primero que, como la analogía que mi profe también me dijo en su momento, a nosotros lo que interesa es el relleno al fin y al cabo del sándwich o del pan que los vamos a hacer. No el pan en sí, sino que es la función que está al medio. Esa es la que nos interesa. Esa es la que hace la diferencia. Pero en matemática nosotros queremos calcular el límite. Podemos definir un cierto valor. Vamos a imaginar que queremos calcular el límite en este punto. Queremos calcular el límite cuando x tiende a sx0 de h de x. Pero esa función no la podemos calcular. No somos capaces con lo que sabemos calcular ese límite. Pero podemos decir ciertas cosas. Decir que h de x siempre va a ser menor que f de x. El teorema del sándwich necesita que nosotros seamos capaces de encontrar otra función que siempre sea mayor. En este caso f de x. F de x siempre es mayor que h de x. Yo tomo cualquier valor y siempre el valor de f de x es mayor. Siempre está sobre h de x. Y también tengo que encontrar una que sea menor, siempre, que es la g de x, que serían como los panes del sándwich. ¿Por qué? Si yo encuentro unas funciones que son muy buenas y aquí viene el expertise de las funciones, si yo sé que en ese punto que quiero calcular el límite coincide, ¿qué quiere decir? Que si yo hago un zoom y en este punto tanto la f de x como la g de x son iguales, h de x está obligada a ser igual. Está obligada, así hasta por intuición está obligada a ser igual.
Porque estoy diciendo que h está entre f y g. Y si yo conozco que hay un punto en el cual f y g son iguales, entonces h está obligada a ser el mismo valor. La están encerrando. En ese punto la encerraron. No puede ser que el h de x decida salirse de ese punto, porque habíamos dicho que h era menor que f siempre. Y no puede salirse hacia abajo porque siempre es mayor que g de x. Entonces, si nosotros somos capaces de encontrar una función superior e inferior que al mismo tiempo, en el límite que queremos calcular, en el punto que queremos calcular, son iguales, entonces podemos calcular el valor de h de x sin calcular el valor de h de x, el límite. Porque si somos capaces de calcular el límite de f de x y darnos cuenta que es el mismo límite que g de x, entonces el límite de h de x, sin calcularlo, tiene que ser el mismo que los dos anteriores. Tiene que ser el mismo. Está obligado. Si cumple esta condición. Y estas funciones pueden ser más fáciles. Podemos calcularlo inmediatamente. El problema, y aquí viene la implicancia, es que uno se tiene que saber estas funciones. Tiene que tener práctica. Y por eso uno tiene que saberse muchas funciones. Y por eso en la primera parte del curso era, o la segunda parte, era dibujar funciones, ver el comportamiento. Porque tenemos que conocer muchos tipos de funciones. Para el caso anterior, antes de hacer el que se parece a este por si acaso, pero antes de desarrollar ese, nos dice lo siguiente, vamos a partir de algo más simple. Nosotros les vamos a dar el f y el g. Vamos a decir que hay una función f y una función g. Y nos dicen que hay que suponer que esto es verdad, que esta desigualdad es válida. No lo están preguntando que comprobemos si es verdad, lo están diciendo que es verdad. Por medio de esta desigualdad tenemos que comprobar y calcular este límite, que es justo la función del medio. La h, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos las funciones. Voy a escribirla con morado. Tenemos por una parte, vamos a decir que f de x es 1 menos x cuadrado partido en 6 y la otra función es 1. Y nosotros lo que queremos calcular es el límite cuando x tiende a 0. Nosotros lo que queremos calcular es el límite de x cuando tiende a 0, pero de esta función. 2 menos 2 coseno de x. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos calcular. Ahora, ya nosotros nos dicen en cierta manera que si a esta función nosotros le llamamos h de x para volverla a escribir, lo dicen que sí o sí f de x es menor que h de x y es menor que g de x. Que lo dicen que hay que suponer que esto es verdad. Entonces, lo que lo están diciendo, vuelvo a hacer el dibujo, es que hay tres funciones. La f de x, que no sé el comportamiento, la g de x, vamos a hacer que hace, y la h de x, que cumplen esa condición, que el f de x es... disculpa, esa es la g. Que la g de x es mayor que h de x, siempre, para cualquier valor, y que f de x es menor a h de x siempre. Pero nosotros queremos calcular este límite que está acá. Y ver si cumple eso, si pasa eso. Puede que no lo pase, pero puede que sí pase. Que es g de x y f de x en el límite sean iguales. Entonces tendría que calcular los límites. El límite de x cuando tiende a 0, de 1 partido en x cuadrado partido en 1 menos x cuadrado partido en 6,
y el límite de x cuando tiende a 0 de 1. Es más fácil de abajo, que me da 1 siempre es constante y el otro me da 1. Entonces son iguales. Entonces cuando tienden a 0, vamos a imaginar que este es el 0. Si los dos valen 1, h de x está obligado, independientemente de la forma que tenga, independientemente de la forma que tiene la función, tiene que ser 1. Aquí, en este problema, igual le están dando a ustedes las dos funciones. El problema está cuando no le dan las funciones y quieren calcular el límite. Eso está lo difícil. Buscar límites, funciones que cumplan eso. ¿Alguna duda? Pero por lo menos al principio del curso solamente van a ser funciones que nosotros les vamos a dar. Y ya después con la experiencia ustedes la van a poder calcular. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya. Que al Camilo se le quedó el micrófono prendido. Ya. Entonces, es el teorema del sándwich. Por lo menos hoy día lo vamos a presentar simplemente, pero vamos a ejercitar más abajo. Pero esa es la idea general del teorema. Ahora, el segundo teorema, y este es más ameno trabajarlo, es el teorema de sustitución, o más conocido como el cambio de variable. El cambio de variable tiene que cumplir lo siguiente, que imaginemos que realmente nosotros queremos calcular este límite, que no sabemos cuánto es el L, pero la idea principal de este teorema dice lo siguiente, que este límite tiene que tener un valor, que lo conozcamos o no, pero tiene que tener un valor. Y podemos suponer que hay otra función totalmente distinta con otro valor de variable, es decir, que no se acerca a la, sino que a t0, pero ese límite se acerca a la. ¿Qué quiere decir? Tenemos la función, vamos a decir la g de t, y tomamos un valor cualquiera de t, un t0. Ese t0 va a dar como resultado un a. Estamos diciendo que va a tomar un a. Ahora, nosotros, la pregunta es que nosotros queremos calcular otro límite de otra función, f de x. Pero ese x al que vamos a evaluar es a. Es cercano a la. Entonces, cuando nosotros queremos calcular un límite de una función que está determinada a un cierto número, nosotros podríamos calcular otra función totalmente distinta, pero que sea como resultado de la. Y por defecto podríamos hacer una función compuesta para obtener el L. Un ejemplo bien sencillo para entender un poco esto de lo que estamos hablando. Imaginemos que tenemos el siguiente límite. El límite de x cuando tiende a 0 de x menos 3 al cuadrado. Ese límite, eso nosotros sabemos calcularlo y lo puedo dar 9. No tiene ninguna complejidad. Pero olvidémonos de un momento del 9, del resultado. Lo que estamos diciendo con el teorema del cambio de variable es que en vez de nosotros calcular el límite cuando tiende a 0, podríamos calcular el límite de otra letra. Podríamos considerar, no sé, u. U cuando tiende a algo, pero ese algo está relacionado con este. Cuando el x tiende a 0, vamos a decir que u va a ser x menos 3. Ese es mi cambio de variable. Vamos a hacer que dentro de la función, para que tengan alguna idea, voy a hacer la función compuesta, que ya sabemos hacerlo. Tenemos esta función que está acá, y yo lo que voy a hacer es decir lo siguiente. Voy a decir que f ya no es de x, sino que es de g, de otra función, que va a ser
g al cuadrado, donde g de x es x menos 3. Estoy haciendo una función compuesta. Ya sabemos esas funciones compuestas, entonces no hagáis tanta complejidad en eso. Uno va a decir, pero no tiene mucho sentido, estoy como haciendo más difícil esto. En este ejemplo sí, pero hay otro ejemplo que es más fácil. Si yo llego a hacer el cambio de variable, el límite ya no es x, es u. Y cuando el x tendía a 0, cuando el x tiende a 0, el u tiende a menos 3. Y ahora me quedaría u al cuadrado. Y también me da 9. Pero disminuí la dificultad de la función. Pasó de ser un x menos 3 elevado al cuadrado a ser simplemente un x o una letra o un u al cuadrado. Nuevamente, si yo tengo límite, vamos a suponer x menos 1 o x más 1, sí, x más 1 partido en 1 y x más 1 menos 1. Ahí. Y podríamos estar ahí, con un menos. Y queremos calcular el límite cuando tiende a 0. Se indetermina. Nosotros ya sabemos que tendríamos que multiplicar arriba, esto podría ser con más, el denominador se indetermina, tendríamos que multiplicar por su suma por su diferencia, la raíz de x más 1 para eliminar eso y ver cómo se comporta. Pero, para ser más ordenado, podríamos aplicar el concepto del cambio de variable. Es decir, primero vamos a definir cuál va a ser nuestro cambio. Podríamos decir que u, o puede usar cualquier letra por si acaso, t es igual a x más 1. Por lo tanto, cuando x tiende a 0, el t me da 1. Es reemplazar simplemente. Nunca se va a indeterminar, se la puedo calcular. Entonces ahora el límite va a ser cuando t tiende a 1. Y donde había un x más 1, donde hay un x más 1, cambio por un t. Entonces sigue siendo lo mismo, pero es más fácil de trabajarlo, hay menos términos. No me voy a preocupar tanto del x más 1, sino de la raíz. El teorema del cambio de variables les sirve a ustedes para poder desarrollar ese instinto matemático de no preocuparse del todo, sino de la forma externa. Mucha gente, cuando está recién impartiendo las matemáticas, como que ve el todo y se abruma por tanto número y tanta variable, pero con la práctica uno se olvida de lo de adentro por un momento y le da lo mismo lo que es el argumento y simplemente se preocupa de afuera, de la forma raíz de menos algo. Y sabe que tiene que multiplicar por la suma, el término de suma para generar la suma por su diferencia, independientemente de lo que tenga el argumento. Entonces, eso es hacer un cambio de variable. Su cerebro y su ojo está haciendo instantáneamente un cambio de variable inconscientemente. No le interesa lo que hay dentro como argumento. Si fuese un x más 1, un x más 3, un x más 2, no va a afectar en nada el cómo proceder. Entonces da lo mismo si lo cambiamos por otra letra, lo que está dentro. Sigue siendo el mismo procedimiento, pero es más ameno. Entonces eso es el cambio de variable. Y es con mucha práctica. Obtener ser capaz de hacer buenos cambios de variable se necesita mucha práctica. Aquí como ejemplo tenemos esta función que está acá. Vamos a definir esa, copiar. Y vamos a agregar una hoja. Y queremos calcular ese límite. Ese límite se indetermina, ya que al reemplazar los daría la parte del denominador dentro de la raíz un 1 y afuera un menos 1. Tiene el mismo comportamiento que el ejemplo que habíamos hecho en la parte del denominador. Entonces ya sabemos que tendríamos que multiplicar arriba y abajo por lo menos por x menos 5 más 1. Y sabemos que va a quedar, se va a ir a la raíz y va a quedar simplemente el término x menos 5 menos 1.
que me va a quedar un x menos 6. Pero aún así se va a indeterminar. Y arriba no se va a generar porque está a la cuarta, no al cuadrado. Entonces tendríamos que ver cómo después a la cuarta poder desarrollar el mismo procedimiento. Pero cada vez estamos multiplicando por esta raíz que está bien grande. Entonces podríamos aplicar el cambio de variable primero para hacerlo más ameno. Es decir, ya, vamos a definir como cambio de variable qué podría hacer. Y aquí es la experiencia. Como estamos recién partiendo, vamos a hacer el más lógico, que sería solamente el x menos 5. Vamos a decir que u es igual a x menos 5. Si el u es igual a x menos 5 cuando el x tiende a 6, el u da como resultado 1. Entonces el límite ya no es de x, sino que es de u cuando tiende a 1. Y el cambio de variable va a ser 4u menos 1 partido en raíz de u menos 1. Es más simple, como que uno se olvida del argumento de dentro de la raíz. Igual se indetermina. Pero ahora podemos multiplicar más fácilmente. Es que escribir menos. Al fin y al cabo es para poder desarrollar más rápido todos estos términos. Sabemos que estos términos se van a eliminar por suma por su diferencia y los va a quedar un u menos 1. Pero arriba nosotros también queremos el u menos 1. Entonces, a este término que está acá, tendríamos que multiplicar primero por sí mismo, pero con más 1. Es como una suma por su diferencia, pero con la cuarta. Los va a generar un cuadrado. Oh, muy grande el cuadro. Si multiplicamos ese con este término, lo que los va a generar va a ser una raíz de u al cuadrado, es decir, una raíz cuadrada por menos 1. Y ahí recién podríamos multiplicar. Ahí está el término ahí por si acaso. Pero podremos multiplicar con este término que está acá. Y ahí sí va a generar el término que queremos. Lo voy a hacer paso a paso para que se den cuenta. Que uno pensaría que tendría que multiplicar, pero ya no tiene que multiplicar por nada más. Vamos a hacerlo. Primero, de la parte roja, en el denominador, tendríamos un u menos 1. ¿Por qué? Porque esta raíz de u por esa raíz de u me da un u cuadrado por raíz de u que me da un valor absoluto de u, pero estaba dentro de una raíz, por lo tanto es positivo. Más encima tiende a un valor 1, por lo tanto es cercano a 1, positivo. Y después los términos cruzados se van y el 1 más 1 me queda menos 1. Esa es la parte roja. Ahora, la parte verde me va a quedar esto. Esto es la parte verde, que si multiplico los dos términos que están en verde arriba. Raíz cuarta de u por raíz cuarta de u me da raíz cuadrada. Los términos cruzados se van. Y el menos 1 por el más 1 me queda menos 1. Y me sobra ese raíz de u más 1, que lo habíamos puesto morado, dividido por el raíz cuarta de u más 1, que son los sobrantes en el numerador y en el denominador para poder generar los suma por su diferencia anteriores. Y por eso ahora yo dije que no hay que multiplicar por más, porque el verde y el morado también se multiplican entre sí, porque generan suma por su diferencia. Y me va a quedar un u menos 1 partido en u menos 1, 1 partido en raíz de a la cuarta de u más 1. Estos términos se van porque el límite tiende a 1, pero no es 1, se puede hacer. Y entonces el límite de u partido, el límite de u cuando tiende a 1, me quedaría simplemente raíz cuarta de u más 1, que eso me da un medio. Y ahí está el límite.
También lo pudieran haber hecho, por si acaso, si eso nadie lo va a negar, sin hacer el cambio de variable. Pero con el cambio de variable, sin hacer el cambio de variable, no pueden negar que van a haber términos y que después van a tener que sumar y eliminar. Porque, un ejemplo, si no hubieran hecho el cambio de variable y solamente hubieran multiplicado, no sé por qué borré, el x menos 5 más 1 partido en x menos 5 más 1, solamente en el denominador tendrían esto. Y tendrían que juntarlo, aunque es fácil, le daría un x menos 6, pero muchas veces no es tan fácil. Y hay que volver a sumar, fijarse los términos, y volver a multiplicar, y volver a multiplicar. Mientras que así salió más limpio. Porque era una variable más simple. Pero puede haber otro cambio de variable. Y eso lo va a dar la experiencia. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Profe, Sí. ¿ahí ya estaría listo el ejercicio o no? Es que ya calculamos el límite. El límite de u cuando tiende a 1 es un medio. Y el teorema del cambio de variable, y lo vuelvo a hacer, y lo hice con este ejemplo con el 9, que si ustedes calculan el límite de u cuadrado y me da 9, es lo mismo que calcular el límite original. El teorema te asegura que si tú, esta es tu pregunta, límite de una función cuando tiende a un número, y tú no sabes el L. Lo que te dice el cambio de variable es que si tú haces una función compuesta, pero el límite ya no es de x a la, sino que es desde la nueva variable, sí o sí te va a dar el mismo resultado. Entonces, tu pregunta era, pero a mí me están preguntando cuánto vale este límite, no este límite. Pero ese límite y este límite son iguales. Tienen la misma forma. Entonces, basta con que calcule el de acá, que me da un medio, para decir que el otro también vale un medio. Da lo mismo, con otro ejemplo, que calcule, no, y el 1 es muy, ahí, con un 3, y da lo mismo que calcule ese límite, que calcule el límite de u cuando tiende al cuadrado, de u cuando tiende a 5. Me va a dar igual, el mismo resultado, el mismo límite. No sé si respondí la pregunta bien. Sí, profe, me quedó claro, gracias. Ya. Pero los cambios de variables son tan amplios como uno quiera. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si hacemos como cambio de variable todo esto? En el anterior dijimos que era x menos 5. Pero ¿qué pasa si ahora yo digo que mi u es raíz de x menos 5? Incluía la raíz. Si hago ese cambio de variable, entonces cuando el x tiende a 6, el u estaría dando 1. Basta con que reemplace. Entonces me quedaría el límite de u cuando tiende a 1 y donde vea una raíz, tendría que la raíz de x menos 5 tendría que reemplazar. Primero, esta raíz que está acá, hay un u, pero ese u está elevado a un medio. ¿Por qué? Si acá tengo el u un medio es igual a la cuarta de x menos 5, que es ese, naranjo. Menos 1 partido en u menos 1. Entonces, veo que en el numerador me falta multiplicar por suma por su diferencia. Multiplico en el numerador por suma por su diferencia y me queda u menos 1 partido en u menos 1 por u
elevado a un medio más 1. Ese con ese se va y me queda evaluado en 1, un medio. Mucho más rápido. La segunda multiplicación racional. ¿Cuál es la segunda multiplicación? ¿De dónde? Que alguien preguntó. ¿Puede subir un poco? ¿Ahí? Esa donde después de ya haber multiplicado la suma por su diferencia es otra multiplicación. Sí. Ya voy a ponerlos y voy a explicar los colores. Ahí me perdí. Ya. La roja generé este término. Arriba y abajo estuvo un 1. Pero es ese término para poder generar la suma por su diferencia en el denominador, ¿sí o no? ¿Estamos claros ahí? Sí. Ya. El segundo término, este que está acá, el segundo término, es para que en el numerador se genere la suma por su diferencia. Y como estoy multiplicando, abajo también tengo que multiplicar por el mismo, para que me dé un 1. Si yo multiplico en el numerador este término por este término, me genera este término que está en verde. ¿Y por qué hice eso? Porque primero disminuí la dificultad y lo segundo es que me puedo dar cuenta que con el resultado, antes de esta voy a poner con rojo, que este que me estaba sobrando en el numerador, genero otra suma por su diferencia. Y me aparece el u menos 1 en el numerador y en el denominador, que al fin y al cabo es el número que se indetermina. Si hay un número que se indetermina es el u cuando tiende a 1. El problema que tengo, lo que me está molestando, es el u menos 1. Entonces tengo que hacer aparecer de alguna manera, matemáticamente, en el numerador el u menos 1 también. Y por eso también el de la cuarta tuve que multiplicarlo por sí mismo, pero con suma, para que generara la suma por diferencia. Y después nuevamente para que apareciera el u menos 1. No sé si se entendió bien. Sí, ahí lo caché mejor. Pero con este ejemplo de ahora es exactamente lo mismo, es otro cambio de variable. Pero ahora tomamos la raíz. Uno dice, pero vamos a hacer que esto sea más difícil. No realmente, porque si uno se da cuenta, teníamos simplemente, vamos a olvidar esta parte roja que estaba acá, esta no la tenemos, solamente tenemos la parte verde. Esta. Y nos damos cuenta que en el numerador sí o sí va a aparecer lo mismo que el denominador, pero habría que multiplicar por suma por su diferencia, por el término para generar la suma por su diferencia, para que se puedan eliminar. Y sale inmediatamente el resultado. Es el mismo procedimiento. Si uno se lo pone a pensar bien, después hágalo usted el fin de semana, cuando estudien esto, vean los dos cambios de variables, es la misma función, pero con dos cambios de variables distintas, y se van a dar cuenta que son lo mismo. Si es solamente es cambiar la letra, ¿no? Estamos viendo un poco más afuera ahora. Ya no es simplemente x menos 5, sino que a raíz de x menos 5. Pero fue una pregunta, ¿por qué el U es por qué se hace U cuando tiende a 1 y no a otra cosa? Porque reemplaza al x. Cuando el x tiende a 6, cuando el x vale 6, tiende a 6, ¿cuánto me da esto? A 1. 1. Es por eso puse antes de eso, por eso puse esta línea. Cuando el x tiende a 6, si el x si tiende a otro número, me va a dar otro resultado. No es que siempre sea 1, no. Tengo que reemplazar cuando el x vale 6. Sí, es que no entendía cómo había llegado a eso, pero ahora sí. Gracias. ¿Ya? Entonces, antes de continuar, un ejemplo más, aunque para no perder el hilo, vamos a inventar uno. Como parece que había uno arriba. No, que se está compuesta, pero ya vamos a hacer este que está compuesto. Vamos a agregar una hoja.
y nos dice lo siguiente. Voy a borrar esto de acá. Y nos dice lo siguiente, que tenemos una función f de x y tenemos una función g de x. La función de g de x es constante, vale 1 para cualquier número. Y la f de x tiene dos valores posibles, 9 o 2. ¿Ya? Los piden, igual no, aquí no hay cambio de variable, pero los piden calcular primero el límite cuando g de x, cuando el x tiende a 7. Cuando el x tiende a 7, da igual el valor que tenga igual, porque es constante la función. La función, si yo la grafico, es... voy a cambiar el color. Es esta función, cuando vale 1. Es constante, independientemente del valor de la variable. Entonces siempre va a valer 1. Independientemente de si es 7, 8, 9, 10, va a dar siempre 1. Después los preguntan, aquí hay una función compuesta, y ahí podría ser calcular el límite de x cuando tiende a 7, de f, de g, y demostrar que esto vale 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tenemos una función compuesta, una FOC, una g dentro de una f, y tenemos que pensar lo siguiente. Cuando el x tiende a 7, dentro del g de x siempre va a dar como resultado el valor 1. Pero podríamos hacer el teorema del cambio de variable, es decir, ya, vamos a decir que u es mi g de x. Entonces voy a calcular el límite, ahí antes de eso, entonces cuando el x tiende a 7, por eso escribí el 7, x tiende a 7, ¿cuánto vale u? Y en el anterior lo estaban calculando que el límite de la función g cuando el x tiende a 7 es 1, entonces el u, que es la función, vale 1. Entonces el límite de u cuando tiende a 1 de f de u. Hicimos el cambio de variable, donde había un verde, cambiamos por el u. El límite ya no es de x cuando tiende a 7, sino que es del x cuando tiende a u. Y la función f, independientemente... ahí acá está. Y cuando la función f de x, cuando el x vale 1, la función vale 2. Cuando la variable vale 1. Entonces hicimos el cambio de variable. Vuelvo a decir, daba lo mismo si se hace no con el cambio de variable. Es más, puede ser un poco más difícil de entender. Porque estamos evaluando el x7, me va a quedar f de 1. Y después lo están preguntando la función f de 1 cuánto vale, y es 2. Que se llega al mismo resultado. Pero hicimos el procedimiento de cambio de variable. Y después los preguntan ¿qué pasaría con este límite? Ese límite es falso. No puede dar 9. Porque habíamos calculado que el límite de la función f de u cuando u tiende a 1 es 2. No 9. Entonces contradice el teorema. Otro ejemplo, para poder terminar con lo que es cambio de variable, que esto es solamente práctica, es, y vamos a hacer algo muy sencillo, pero es para que se entienda el procedimiento. A mí me interesa que entiendan el procedimiento, porque las funciones yo les puedo hacer una muy complicada y puede que se enreden más con otras cosas. Y es que si tenemos un límite cuando x tiende a un número, la idea primero
es que puede que se indetermine ese número. Entonces vamos a usar, no sé, X. No, voy a cambiar la variable. X más 1. Menos 4. Y o podemos hacer algo, pero déjenme inventar, porque para poder inventar hay que pensar un poco. Menos 3. No, menos 1. Y arriba vamos a utilizar ahí. Esta función. Le queremos calcular el límite. ¿Qué es lo que pasa? Que nos damos cuenta que simplemente al evaluar se indetermina la función. Ahora, sabemos que esto se puede solucionar. Se podría solucionar si multiplicáramos arriba y abajo por un término que genere la suma por su diferencia en el denominador. Estoy haciendo el procedimiento sin cambio de variable primero, para que veamos, entendamos el procedimiento. Después, si multiplicamos cruzado, nos quedaría un x más 1 por raíz de x más 5 más 2, y todo eso dividido en, multiplicando cruzado, x más 5 menos 4. Ese me quedaría como más 1. Se podrían eliminar estos términos porque no tiende a menos 1, no es menos 1, tiende. Y los quedaría simplemente el límite cuando x tiende a menos 1 de raíz de x más 5 más 2. Y ese valor, si lo reemplazamos, lo va a quedar el 4 como resultado, sin hacer cambio de variable. Ahora, haciendo cambio de variable. Y por eso quise hacer este ejemplo, porque va a enseñar muchas cosas que después van a darse cuenta. Primero es que tenemos que escoger cuál es el cambio de variable. Podría ser este, x más 1 igual a u. Podría ser x más 5 igual a u. Podría ser raíz de x más 5 como u. Podría ser todo el denominador. Pero de todos los cambios de variable hay algunos que no tienen sentido. Uno se tiene que primero centrar en el problema. ¿Cuál es el problema en sí? No es el límite. Es que el valor, cuando tiende a un número determinado, se indetermina. Porque si no se indetermina, lo reemplazo, no tiene sentido. Si no se indeterminara, podría calcularlo inmediatamente. El problema está en la indeterminación. Entonces acá es en esta parte donde tengo un problema. Pero yo tengo que observar y darme cuenta que puedo ocupar la suma por su diferencia. Pero para ahorrar tiempo, voy a hacer que todo este término, podría ser más grande, podría ser con un x cuadrado dentro de la raíz, un polinomio. Todo eso va a ser un cambio de variable. Entonces, es tan válido hacer que esto sea u como esto sea u. Ahora, ¿cuáles van a ser los problemas? Vamos a escoger, estamos pensando qué es lo que ustedes deberían pensar. Una opción es que el u sea x más 5 y la otra opción es que sea el u raíz de x más 5. Lo que tienen que pensar es que cuando vuelvan a calcular el límite, primero ya no es x, es u. Y tienen que saber a cuánto tiende el u. Entonces tienen que pensar y decir, como el x tiende a menos 1, vamos a suponer que es menos 1. Si el x vale menos 1, el u tiende a 4 y en el otro lado tiende a 2. Entonces en este vale 4 y en este vale 2.
Porque depende del cambio de variable. Va a depender del cambio que nosotros escogimos, es el límite del cambio de variable. Pero ahora viene el problema. Abajo me va a quedar raíz de u menos 2, pero en el otro me va a quedar u menos 2. Ese no es el problema, es en el numerador. Porque donde había un x, tiene que cambiarse por 1. ¿A qué me refiero con el problema? Que en el primero, para hacer ese x más 1, fíjense que yo puedo despejar de acá, puedo despejar el x. Me va a quedar u menos 5. Entonces me va a quedar u menos 5 más 1, que me va a dar menos 4. Salió rápido. Verifíquenlo de nuevo. Si yo dije que mi cambio de variable era u x más 5, mi x es u menos 5. Donde haya un x, reemplazo por u menos 5. Vuelvo a poner el menos 5, pero estaba sumado por más 1. Por eso me quedó el menos 4. Mientras que en el otro, ahí está complicada la cosa. No es complicada, igual se puede hacer. Pero cuando despejen, les va a quedar un u cuadrado menos 5. Entonces cuando hago el cambio de variable, me va a quedar un u cuadrado menos 5 más 1. Esto lo voy a poner con azul para que se den cuenta. Esto y estos son iguales. Es como que solamente en uno me preocupé de que en el u estuviera en el numerador, por defecto el de abajo está en raíz, o que en el denominador estuviera el u y en el denominador el u y en el numerador estuviera el cuadrado. Pero el orden es el mismo. Y va a depender mucho del cambio de variable. Y qué tan bueno yo soy con las matemáticas. Si a mí me complica mucho las raíces, no voy a tener que usar este camino. Uso este. Pero si quiero hacerlo más rápido y más fácil, tendría que usar el segundo cambio de variable. Pero a consecuencia de usar raíces. Después, segundo paso, con esa idea en mente. ¿Por qué digo que ya después de lo mismo cuál usar? Voy a borrar esto, que era para explicar esto. Recuerden que si tienen dudas, pregúntenlas al tiro para no perder el hilo. Interrúmpanme nomás. Cuando calculan ese límite, en el primer procedimiento tienen que multiplicar por sumas por su diferencia. Arriba y abajo. Para poder dejar, en cierta manera, el u menos 4 abajo. Y arriba les queda 1 más 2. Se van a eliminar y queda que la solución es 4. Que los tiene que dar 4 porque es la solución original. Ese con ese se van y los queda el u evaluado en 4, que los quería raíz de 4 que es 2 y 2 más 2 es 4. Pero tuvimos que haber multiplicado por un término para generar suma por su diferencia. Pero en el segundo método no, porque ya está la suma por su diferencia. Habría que despejarla. U menos 2 por u más 2. Factorizar. Y se va. Y me queda u más 2. Y es más fácil porque no ocupo raíz. Me queda 2 más 2, 4. Las matemáticas son así. Las matemáticas, ustedes dan algo a cambio y puede que sea más fácil. Pero si ustedes quieren que sea más fácil, va a ser más largo. Equilibrio universal. No puede ser fácil en ambos lados. No puede ser que el cambio de variable sea fácil y el procedimiento sea fácil. O hacer un cambio de variable fácil y un procedimiento un poco más largo. O hacer un cambio de variable un poco más difícil, que al principio va a ser más difícil, pero al final los cálculos son más simples. Así son los cambios de variables. Y jugar. Aprendan, prueben con el mismo ejemplo, con uno que ya sepan,
traten de hacer otros cambios de variable, no hacer el de siempre. ¿Qué pasaría si ahora mi cambio de variable fuese x más 5, x más 1? Y si no tiene sentido, pero que lo aprendan. ¿Qué pasa si mi cambio de variable es todo el denominador completo? Pero apréndanlo. Solamente en clase se pasa como la parte de la idea general. Pero son ustedes los que tienen que ir un poco más allá si es que quieren mejorar un poco. ¿Ya? Déjenme ver la hora para ver que no me esté pasando. No, nos quedan 10 minutos. Entonces, acá los dicen, sea u todo esto, verificar que esto se cumple, que la ecuación se cumple. Entonces tendríamos que reemplazar. Donde haya un x cuadrado más un x menos un 5, tendríamos que reemplazarlo por u. Dentro de acá, de esta segunda parte. O al revés. Porque un cambio de variable también puedo hacerlo al revés. Que donde haya un u, sea todo eso. Entonces me quedaría u cuadrado más u y desarrollar esto. Y me tendría que dar exactamente esto. O al revés, buscarlo de acá, lo sub. Practiquen ambos lados. Y este límite se lo voy a dejar a ustedes para que puedan practicar eso de hacer los cambios de variables. Primer paso, ver si sale inmediatamente. Si no, se indetermina. Si no se indetermina, no hay problema, está todo ok. Igual se va a indeterminar, que esa es la idea. Y ahora sería pensar un poco cómo solucionar ese problema. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá, porque la próxima clase vamos a continuar con lo que es límites trigonométricos. Por lo menos quise centrar un poco en esto de los cambios de variables, que mucha gente piensa que llegar y hacer el cambio de variable o donde están acá, como todo lo que está adentro, pero de repente de una raíz, y de repente sale más fácil hacerlo incluyendo la raíz. Y hay veces que no es tan así, que hay que pensar que no es la única opción, no hay un único cambio de variable. O puede que sí, depende mucho del problema. Pero tienen que practicar. El día miércoles vamos a continuar con esta parte, con funciones trigonométricas, que era la segunda parte, son 7 ppt nomás. Y no es tanto, porque vienen pura ejercitación. Pero vamos a definir eso de algunos cambios de variables, para poder definir los límites trigonométricos, que son lo más difícil de poder demostrar. Recuerden que la próxima semana es semana libre, que ustedes tienen, que no hay clase, por lo cual no los vamos a ver, libre para ustedes, libre para mí. Pero para que lo tengan en mente. Recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando estén convenientes, y lo estaríamos viendo entonces la clase el día miércoles. ¿Ya? Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Gracias. Profe. Chao, profe.